Bueno, agradecemos a Dios por la oportunidad, el privilegio que nos da una vez más de estar esta tarde para compartir el mensaje de su palabra, en la cual es la que trae respuesta al hombre y a la mujer que le da lugar a la palabra de nuestro Padre Eterno. Agradecemos a Dios porque Él ha sido nuestro ayudador en medio de las situaciones que se presentan cada día, cada segundo, cada minuto. Y gracias a Dios por la fuerza y la fortaleza que nos ha regalado, poder estar con el gozo del Señor. Él ha sido nuestra fortaleza. En esta hermosa tarde queremos anunciar su palabra bajo un tema: el amor de Dios. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo en esta hermosa hora, el amor de Dios. Sabemos de que el amor de Dios es tan grande, es tan inmenso, y que no lo podemos encontrar en ninguna tienda, en ningún negocio, ni en ninguna discoteca. Para encontrar el amor de Dios, el único lugar para poderlo encontrar es acercándose a Él, es buscando su rostro, buscando su presencia. Y de esa manera, como humanos, nos damos cuenta que Dios da un amor tan perfecto, un amor tan amplio, y que ese amor nos hace mejor cada día, mejor ser humano, buscando la excelencia. Y eso se obtiene solamente a través de su gracia. Vamos a irnos a la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El amor de Dios. Sabemos de que Dios pudo ver la gran necesidad en el mundo. El mundo estaba controlado por las fuerzas infernales, por las obras de las tinieblas, por la serpiente antigua, y que el ser humano se inclinaba nada más a la maldad, a la destrucción de sí mismo, su mente y su corazón, al pecado, a la ruina, a la quiebra, a la perdición, a los deleites, a los placeres que hay en la actualidad en el mundo. Y Dios vio la gran necesidad en el hombre, y una de las cosas, el hombre necesitaba ser restaurado, el ser humano necesitaba poder ser levantado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Entonces Él envió a su Hijo a este mundo para en rescate de todo ser humano. Y miramos de que el mismo ser humano, cómo despreciaron al Hijo de Dios. Jesús se vino a este mundo con el propósito que la humanidad no se perdiese, con la intención de que la humanidad fuese libertada del engaño del pecado. Jesús para eso apareció en este mundo, para libertar a los que estaban esclavos en el pecado, a los que estábamos perdidos en el error, en el engaño. Una vida llena de tanta mentira, y Dios vio de que no había otra manera como el ser humano podía ser restaurado, y que la única forma, la única manera para que el ser humano pudiese ser restaurado era enviando a alguien a este mundo. Y en eso Él envía a su Hijo, Jesús. Cuando Jesús viene a este mundo, Jesús no pasa una vida feliz, sino que pasa tanto sufrimiento, dolor y cuantas cosas más que aún el ser humano buscaba la forma, la manera, cómo matar a Jesús. Jesús siendo una persona perfecta, Jesús siendo una persona
evitado de los problemas terrenales, aún alejado de todo lo contrario del pecado. Pero la raza humana no entendió cuáles eran los propósitos de Dios. Era porque Dios amaba al mundo y por eso Él envió a su Hijo a este mundo. Jesús apareció en rescate de toda la raza humana para libertar, para levantar, para restaurar, para operar, para sanar, para traer respuesta a las familias, para traer respuesta a las naciones, para traer respuesta a los matrimonios, para traer libertad a los que están encarcelados en los vicios. Pero miramos que la raza humana, cómo desecharon al Hijo de Dios. Dios enviando a su Hijo por amor, pero el mundo, la raza humana, tomando a Jesús con odio, con rencor, como que si Jesús había hecho algo que no le había agradado a la humanidad, donde Jesús tenía desprecio. Jesús era señalado, era criticado y sin hacer nada malo. Lo único que Él hacía era restaurar. Lo único que Él hacía era sanar. Lo único que Él daba la paz que la gente necesitaba. Y aún la gente se levantaba en contra de Él en la forma como tomaban a Jesús, cómo lo maltrataban con palabras, con ofensa, cómo lo señalaban a Jesús. Era porque el enemigo sabía que Jesús había venido a este mundo en rescate de la humanidad. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Jesús vino a traer paz a la humanidad, donde la humanidad no tenía paz, no tenía tranquilidad. La humanidad estaba hundida en el pecado. Y por eso dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios. Entonces aquella gente fueron usadas por el enemigo. Aún Jesús, antes de venir a la tierra, tuvo problemas en el tiempo que María lo tenía en su vientre. Aún Jesús cuando nació, no nació en una mejor clínica, no nació en un mejor lugar. Aún cuando Jesús apareció en este mundo, fue puesto en un pesebre donde comían las bestias, los burros. Ese fue el lugar donde él fue puesto, porque para Él ya no había espacio. Si nos ponemos a meditar y a pensar el sufrimiento que Jesús tuvo, el padecimiento que Jesús sufrió, y muchos de nosotros como seres humanos no conocemos el sufrimiento de Jesús, ese gran amor tan inmenso que no tenemos con qué pagarlo, donde no tenemos con qué pagarle a Dios ese gran amor demostrado. Y por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Oiga qué tremendo, lo entregó, lo dio, y la humanidad aún así lo rechazó. Aún así la humanidad no lo apreció, no lo estimó, sino que lo rechazó, lo ofendió, lo escupió. La Biblia dice que pusieron corona de espinas, oiga qué tremendo, en su cabeza. Y ahí vertía sangre. Y esa preciosa sangre es la que nos ha limpiado, aquellos que hemos dado lugar a Jesús. Aquellos que hemos entregado nuestro corazón al Señor, esa preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario y que hoy somos nueva criatura. Alabado, hay presencia de Dios en este lugar. Hay bendición de Dios en este lugar. Hay caricia del Espíritu Santo en este lugar. El amor de Dios fue tan inmenso que no podemos compararlo ni se puede comprar con nada. Oh, hay victoria en Jesús. Hay presencia de Dios. Hay fuego de Dios en este lugar.
Oh, hay poder del Nazareno en este lugar. Ese amor no tenemos con qué, aleluya, pagar. Jesús padeció por todos nosotros, hermano. Él se entregó. Dice que cuando llegaron los hombres y tomaron a Jesús, dice que dieron en sus espaldas azotazo. Y en la punta de aquellos azotes llevaban unos garfios y penetraron en sus espaldas. Y cuando penetraron, arrancaron carne. Y de ahí Jesús manaba sangre de ahí. Y esa preciosa sangre es la que vino en rescate de la humanidad. Jesús vino a este mundo no para que el mundo se pierda, sino para que el mundo sea salvo. El amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna en Jesús. Debemos de saber qué mal se ha portado la sociedad, que rechazaron la oferta que Dios hizo, entregando a su Hijo, enviando a su Hijo. Cuando vino a este mundo Jesús, 100% hombre y 100% espíritu. Y nos damos cuenta que la misma humanidad lo llevaron al lugar del Gólgota. Lo llevaron al lugar de la calavera, al lugar de la muerte. Él se entregó ahí. Él llevó ahí tu enfermedad. Él llevó ahí tu pecado, tú que me escuchas y que ves. Él llevó ahí tu, aleluya. Él llevó ahí tu problema. Él llevó ahí tu enfermedad. Porque dice la palabra en el libro de Isaías que por su llaga nosotros hemos sido curados. Por su llaga nosotros hemos podido ser libertados. Por ese inmenso amor que Dios tuvo para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios miró que la única manera de que el mundo pudiese ser salvo era enviando a su Hijo para que su Hijo pudiese ser condenado por amor a nosotros, la humanidad. Donde Jesús no merecía morir de esa manera. Donde Jesús no merecía llegar a ese lugar. Quienes merecíamos ser castigados de esa manera éramos nosotros, la raza humana, y no Jesús. Porque Jesús es perfecto, es santo. Pero la gente vieron a Jesús como otra persona, como que les estorbaba. Fue menospreciado, dice la Biblia. Dice que él enmudeció y no abrió su boca. Dice que fue llevado como cordero al matadero. Eso fue lo que pagó Jesús por nosotros los seres humanos que hemos sido tan desobedientes. Y si usted se preguntase, ¿quién soy yo? Que Jesús tuvo que llegar a ese lugar, el rescate mío, donde cada quien tiene que pagar su pena, donde cada quien tiene que pagar su error, donde cada quien tiene que pagar su culpa. Es como cuando alguien entra a una habitación y se lleva todo lo que hay en esa habitación. Esa persona es demandada ante las autoridades. Entonces quien paga la pena es aquel que se llevó las cosas que había en aquella habitación. No va a cargar con ese problema una persona que no lo haya hecho. Va a cargar la persona que haya tenido ese error, que haya tomado esa actitud. Pues Jesús fue lo contrario. Jesús es una persona inocente. Jesús era una persona que no merecía ser llevado a ese lugar en la forma que lo llevaron los soldados. La misma raza humana lo escupió. Dice la Biblia que cuando Jesús pidió que estaba con sed, que le dieran agua a tomar, dice que lo que le dieron fue vino en forma de burla, donde él se merecía todo respeto, él se merecía toda honra, él se merecía toda gloria, pero fue lo contrario. Fueron a puntapié, a golpazos. No, en vez de darle un abrazo, le daban golpes en su rostro. En vez
de abrazarle, apasionado. La humanidad más bien echaban las culpas, que el culpable de todo era Jesús. Aún antes de ser crucificado, cuando lo tenían en la cruz del Calvario, estaba uno a su izquierda y el otro a la derecha. Preguntó Barrabás: ¿a quién quiere que sacrifiquemos? ¿A quién quiere que matemos? Y la gente comenzaron a gritar, todos o en una sola voz, todos unánime, que mataran a Jesús y que dejaran libre al que merecía ser muerto, al ladrón que estaba a su izquierda. Gritaban que lo sacrificaran. Ese fue el amor de Dios demostrado enviando a su Hijo, el rescate de todos nosotros los seres humanos. Hoy, si tenemos problemas, le volteamos la espalda a Jesús. Hoy no es tiempo de voltearle la espalda a Jesús. Hoy es tiempo de afirmarnos más, a buscar su rostro, a buscar su presencia, porque hemos de saber que hoy más que nunca el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca.